Honorable Asamblea, en cumplimiento del acuerdo aprobado el pasado 9 de septiembre, iniciamos el análisis del primer informe de gobierno hoy en materia de política económica. Tal como lo señala el acuerdo, realizaremos 2 rondas de participaciones de los grupos parlamentarios de hasta 5 minutos cada una y no se permitirán intervenciones distintas a las ya referidas. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Francisco Daniel Barreda Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Le recuerdo que es hasta por 5 minutos, senador. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, senadoras y senadores. Para hablar de la glosa en materia económica, hay que remontarnos a julio del 2025, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 23.59 millones de empleos formales, la cifra más alta en la historia del país. Al mismo tiempo, el INEGI confirmó que el 56.1% de las personas ocupadas sigue en la informalidad. Esta es la primera contradicción de nuestra política económica: récord en empleos formales, pero más de la mitad de la población sin seguridad social ni derechos laborales. Al igual, es importante subrayar que buena parte de los nuevos empleos corresponde a labores operativas y de obreros, más que a plazas dirigidas a profesionistas o personal altamente calificado, lo que refleja que la expansión del empleo, aunque positiva, no se traduce en mejores oportunidades para quienes egresen de universidades o cuentan con preparación especializada. El informe de gobierno destaca que el salario mínimo aumentó 12% en enero del 2025, llegando a 278.80 pesos diarios en el país y 419.88 en la frontera norte. También afirma que desde 2018 se ha recuperado más del 130% del poder adquisitivo del salario mínimo. Cierto, es un avance histórico, pero la encuesta nacional de ocupación y empleo señala que la pobreza laboral se mantiene en 35%, es decir, 1 de cada 3 mexicanos no puede adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral. El reto es el crecimiento de los salarios que se sostenga con productividad, innovación y formalización. El informe celebra una inversión extranjera directa récord de 21,000 millones de dólares en el primer trimestre del 2025. La oportunidad es real, pero la realidad es desigual. Los flujos de inversión se concentran en Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, mientras el sureste enfrenta una crisis de desempleo, falta de infraestructura y electricidad confiable de conectividad y logística. Si el sureste no recibe inversión de puertos y carreteras y energía, el nearshoring será un fenómeno solo en el norte, no en un proyecto nacional. También se reporta el Plan Nacional de Infraestructura con 811 millones de pesos destinado a trenes de pasajeros, carreteras, energía, salud, seguridad y obras hídricas. Pero en Campeche y en varios estados del país, las carreteras secundarias están deterioradas, los puertos requieren modernización y la conexión con el corredor interoceánico del Istmo aún no tiene proyectos específicos asignados. La sonda de Campeche sigue siendo el corazón energético de México, pero nuestra gente vive una crisis de pagos, desempleos y abandono. No hay soberanía energética posible mientras los proveedores locales quiebran y los trabajadores petroleros pierden su sustento. Por eso hemos propuesto
en los exhortos la creación de un fondo de transición petrolera para municipios como Carmen, Champotón y Sabancuy, que garantice inversión social en caso de caída de precios, sanciones internacionales o crisis financiera de Pemex. Campeche no es solo petróleo, nuestro estado vive también de la pesca y la acuacultura, actividades hoy golpeadas por vedas no respetadas, caídas de captura, piratería marítima y competencia desleal. Se necesita incluir a Campeche en el Plan México como polo de acuacultura sostenible en inversión en tecnologías. No basta con grandes promesas industriales, también debemos garantizar que un pescador de Isla Arena, de Carmen, de Champotón o de Lerma también pueda trabajar en paz y vender con un valor agregado. Hoy el sector ganadero vive una crisis por la plaga del gusano barrenador, que ya cerró las fronteras con Estados Unidos y dejó sin mercado a cientos de productores. Por eso, el gobierno federal destinó 831 millones de pesos en el estado norte, pero el sureste quedó fuera. México avanza, pero de forma desigual. Nuestro deber es reconocer lo que se ha hecho, pero también exigir lo que falta. En Movimiento Ciudadano proponemos soluciones concretas, pago puntual en Pemex, infraestructura, informalización laboral, diversificación económica, polos de desarrollos inclusivos y un blindaje frente a la revisión del TEMEC, porque la economía no se mide en discursos ni en promedios, se mide en la mesa de cada familia, en el empleo de cada trabajador y en la seguridad de cada comunidad. Es ahí, compañeras y compañeros, aún tenemos una deuda enorme con el sureste y con Campeche. Senador. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. A continuación, tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT. Hace uso de 7 minutos. Con la venia de la presidenta Laura Itzel Castillo. La política económica realmente es una economía política. Y la economía política es esencialmente una filosofía económica. Y la filosofía económica toma partido. ¿Optas por el pueblo o te inclinas por la oligarquía? Nuestro proyecto se basa en un eje central, pilar, por el bien de todos, primero los pobres. Dice el padre Gustavo Gutiérrez en su obra sobre la teología de la liberación que los pobres no son pobres, que los pobres son víctimas, son personas empobrecidas, y así es, sobre todo en el modelo neoliberal que se convirtió en una fábrica de pobres. Y en nuestro modelo, el modelo humanista mexicano de la Cuarta Transformación, y que hay que agregar aquí enfáticamente, porque ya se habla poco de ello, nuestro modelo es la economía moral. Y la economía moral se asienta en dos ejes. Primero, austeridad republicana. Segundo, confrontación directa a la corrupción. Bajo este paradigma, un genio de la política en México,
y ahora ya lo podemos decir, un genio de la economía en México, Andrés Manuel López Obrador, construyó un modelo que es ahorita ejemplo para el mundo. Disminuyó, como ya lo sabemos, la pobreza en México, pero se ha dicho poco que los 13.400.000 personas que salieron de la pobreza son ni más ni menos que 1 de cada 4, es decir, el 25% de los 51.900.000 pobres que existían en el 2018. Esta es una hazaña que tiene explicación y que tiene causas. Control de la inflación, control del costo del dólar, inversión productiva extranjera directa sin precedente, abatimiento de la tasa de desempleo. Pero aquí hay que enfatizar lo siguiente. Si volvemos a leer con cuidado 2 ensayos de Carlos Marx, uno denominado Trabajo asalariado y capital y otro Salario, precio y ganancia, nos damos cuenta que hay 2 denominaciones salariales: salario nominal y salario real. Voy a decir algo con cuidado para no generar confusión. En los 36 años de neoliberalismo sí subieron el salario, pero subieron el salario nominal, no así el salario real, porque el salario nominal lo subieron abajo de lo que subió la tasa de inflación. Lo relevante es el salario real, y la gente lo dice bien. En el neoliberalismo se gana más, pero se compra menos. En el humanismo económico mexicano se gana más y se compra más. Esta es la revolución salarial que se puso en marcha en México y es la base de la construcción de una nueva patria. México no es pobre, México es desigual. Por eso a los neoliberales les gusta mucho hablar de tasa de crecimiento, pero no les gusta hablar de los beneficios. ¿A dónde van los beneficios del crecimiento? El secreto no solo es crecer, es distribuir. Tenemos que hablar de tasa de crecimiento, sí, para que crezca la economía, pero sobre todo tenemos que hablar de tasa de distribución para construir lo que ahora una mujer ejemplar, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le llama prosperidad compartida, porque eso es lo que queremos. Queremos una sociedad y un estado de bienestar, pero para ello se requiere la mano visible del Estado y no la mano invisible del mercado. Estamos orgullosos de que México por fin tiene ruta, rumbo, dirección y camino. En las próximas semanas se va a anunciar un nuevo incremento salarial que será de alrededor del 12%, porque el proyecto de la doctora Claudia, senador, es que a fin de su sexenio se puedan adquirir 2 canastas básicas y media. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias.
A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos. Aquí estamos de regreso. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, hoy discutimos el primer informe de gobierno en su vertiente de política económica, pero para entender fielmente el estado que guardó la nación entre 2024 y 2025 y sobre todo lo que nos espera en 2026, hay que ver los indicadores que el mismo gobierno envió al Congreso hace unos días. La deuda pública llegará a su proporción más alta en la historia, 52.3% del Producto Interno Bruto. Y esa deuda no solo se utilizará para fines productivos, no. De cada peso que el gobierno pida prestado el próximo año, solo 61 centavos se destinarán a proyectos de inversión. En tanto, los intereses de esta histórica deuda consumirán el 4.1% del PIB, más que, por ejemplo, todo lo que se planea destinar a salud el próximo año. Varias son las señales del deterioro en nuestra economía y me quiero referir nada más a 3 de sus motores. Por un lado, el gasto en inversión física se presupuestó en 2025 ya con un recorte del 12% respecto al 24. Sin embargo, entre enero y julio de este año, la caída fue mucho mayor, casi el 36%, la más alta registrada al comparar periodos iguales, escúchenme bien, superando incluso la contracción del 29% en el año 1995. Por otro lado, en cuanto a la inversión extranjera directa, en la primera mitad de 2025, solo el 9.2% corresponde a nuevas inversiones. El resto son reinversiones y movimientos de capital ya existentes en nuestro país. Fenómenos criminales como el de la barredora contaminan el entorno nacional para la atracción de nuevas inversiones, particularmente con nuestros principales socios comerciales. Y el motor principal, el consumo interno, está cayendo. Ayer el INEGI informó que en julio y agosto de 2025 se registró una caída anual del 0.7% en el consumo de las familias. Y eso, amigas y amigos, es lo más cuestionable, el deterioro de la capacidad del consumo familiar. Vemos cómo en las ciudades los alimentos y el costo de la canasta básica se ha incrementado por encima de la inflación en general. Sin duda un golpe a la economía de los más pobres. A esto se añade el gasto en salud privada. Según el INEGI, entre 2022 y 2024, el gasto de bolsillo en salud en las familias en México creció casi un 8% en términos reales. Hoy, 6 de cada 10 personas terminan atendiéndose en farmacias o consultorios particulares, aún teniendo cobertura pública. Otro golpe a los que menos tienen. A este encarecimiento se sumó ahora el regreso a clases 2025, que golpeó fuerte al bolsillo de las familias. En conjunto, útiles, uniformes, zapatos, cuotas escolares y otros gastos, implicó un aumento del 12.6% respecto al 2024, más golpes a la economía de los más pobres. Para dimensionar la contracción que tuvo el consumo interno en los primeros 8 meses de 2025 respecto al mismo periodo del 24, vas a decir que es la primera caída para un periodo igual desde 2020, año de la pandemia. Este panorama se ve agravado por el huachicol fiscal de la 4T. Esta red criminal ha provocado pérdidas fiscales a México como país y a Pemex como empresa por cientos de miles de millones de pesos perdidos entre 2019 y 2024. Solo en un año fueron 177,000 millones.
El huachicol morenista es el desfalco más grande contra las finanzas del Estado mexicano. Nada se compara en escala y ha ocasionado un boquete en las finanzas nacionales. Esa es la verdad que no dice el informe. Un país hipotecado, un Pemex paralizado por su enorme deuda a proveedores, que entre 2018 y 2025 se disparó 309%, un huachicol que desangra al Estado y un gobierno que cubre sus excesos con nueva deuda y más impuestos. Esperamos que se tomen las medidas necesarias para evadir una debacle financiera que ya se ve. Es cuanto. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Buen día, compañeras y compañeros senadores, funcionarios públicos y todos nuestros invitados presentes. Hoy nos encontramos aquí para discutir los resultados del gobierno encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política económica. Sin duda, hablar de política económica es siempre tema de debate, pues la diversidad de posturas nos permite encontrar los espacios adecuados, como lo son este recinto, para discutirlos. Sin embargo, es importante señalar que cuando hay resultados positivos se deben reconocer y, sobre todo, fortalecerlos con nuestra participación. En este sentido, quiero destacar los logros económicos de esta gestión y referirme a 4 pilares que identificamos de la política económica en este primer año de gobierno. Primero, reducción de la pobreza y la desigualdad. La población en pobreza en nuestro país pasó del 41.9% a 29.5%, el nivel más bajo en los últimos 40 años. Esto se logró gracias a 3 elementos directos. Primero, el incremento del salario mínimo en 12%, que mejoró los ingresos de la población. Segundo, reformas a la seguridad social de los trabajadores. Tercero, los programas sociales y la disminución de las carencias sociales. Pero también políticas contracíclicas. México, como tal, es una nación muy diferente al del resto del mundo, y las políticas implementadas en México, que en su momento fueron consideradas contracíclicas, hoy simplemente están ahí los resultados. En la parte número 2, el crecimiento económico y las expectativas superadas. El crecimiento del PIB fue del 1.2%, superando expectativas pesimistas que preveían una caída. Además, la inversión extranjera directa rompió récord en el primer semestre del año, superando los 36,000 millones de dólares. En materia de turismo, México sigue siendo una potencia. El número de visitantes creció un 13.8% respecto al mismo periodo del año anterior y estamos posicionados en los primeros 5 lugares de visitantes del mundo. La estabilidad macroeconómica, tenemos condiciones de estabilidad con sólidos fundamentos en la economía. La inflación fue de 3.5%, la más baja desde enero del 2021. El peso se mantuvo por debajo de los 19 pesos por dólar. Allá se quedan estos juicios fatalistas de que si ganaba una coalición, el peso iba a estar en 30, el dólar, perdón, iba a estar en 30 pesos. Pero hoy hay confianza en los mercados y hay estabilidad cambiaria. La tasa de desempleo bajó a 2.7%, uno de los niveles más bajos en el mundo. El aumento de los ingresos del gobierno federal y la administración eficiente. Los ingresos del gobierno al 31 de agosto son 8.5 mayores en términos reales respecto al año anterior. La infraestructura estratégica con inversión social y desarrollo regional. Por primera vez hay una ruta de trabajo clara, con visión de largo plazo que garantiza el desarrollo y sustentabilidad económica. Se pusieron en marcha varios programas y proyectos estratégicos para el bienestar económico, polos de desarrollo económico, parques industriales y el corredor interoceánico. En materia ferroviaria,
el país vuelve a tener la rectoría del Estado. Todos estos logros no son abstractos, son logros que tienen que ver con una política económica clara y definida. También hay que señalarlo, estamos entrando al 7º año de gobierno donde la iniciativa privada no tiene sobresaltos en paquetes económicos. No hay sobresaltos y pueden hacer por primera vez en la historia planeación financiera amortiguado en una política fiscal clara y definida. Y hay que señalar también el entorno económico que tiene que ver con el TEMEC. México hoy es el país del mundo que tiene el mayor libertad arancelaria con los Estados Unidos. El 84% de las mercancías que hoy están llegando a los Estados Unidos provenientes de México llegan sin arancel. Y eso habla de una política económica sólida, consolidada, con visión de corto, mediano, pero sobre todo de largo plazo y regresándole al Estado soberanía en elementos básicos de la economía como tiene que ser Pemex, CFE y ahora también los trenes. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senador, y sobre todo porque cumplió con el tiempo cabalmente, incluso acabó un poco antes. Tiene ahora la palabra el senador Miguel Márquez Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta, compañeras senadores y senadores. En lo particular, quiero reconocer avances, sobre todo en el sector del calzado y textil, con la emisión de decretos que prohíben la importación de calzado terminado y la imposición de cuotas compensatorias. Otra estrategia es el Plan México, una buena política gubernamental que promueve el desarrollo regional a través de los polos del bienestar, salvo que hay que invertirle, que no le falten recursos para que esto sea una realidad. En el rubro de aranceles reconocemos como positiva la propuesta del gobierno para imponerlos a naciones con las que no tenemos tratado comercial o que no generan inversión y mucho menos empleos en nuestro país. Pero en lo general, el grupo parlamentario del PAN considera que el balance de la gestión en materia económica es negativo y a continuación expreso las razones por qué. Lo primero que hay que resaltar es que el crecimiento económico de México está muy por debajo de las metas previstas por esta administración. En el periodo comprendido entre octubre del 2024 y junio del 2025, el crecimiento del PIB fue de apenas del 0.3% en términos reales. Las actividades del sector agropecuario cayeron 2.4%, las industriales del 0.8%, mientras que las actividades del sector comercio y de servicios apenas crecieron el 0.9%. Si bien en el primer semestre de este año el PIB mostró un crecimiento del 0.9%, la cifra está muy por debajo de lo estimado por el gobierno federal de entre el 2 y el 3%. Compañeras y compañeros, los datos son claros y contundentes. La economía en México no crece. Durante casi 7 años en los que Morena ha gobernado el país, México ha crecido por debajo del 1% en promedio, colocándose como la gestión con el menor crecimiento del PIB en lo que va del siglo XXI y de los más bajos de América Latina. Ante ello nacen las siguientes preguntas. ¿Por qué la economía mexicana sigue sin crecer al ritmo que nos prometieron? Primero, porque la inversión se ha desplomado. En los primeros 9 meses de la actual gestión, la inversión fija bruta cayó 6.2% en términos reales. Para que un país crezca necesita inversión. Sin inversión no hay empleos, no hay ingresos, no hay consumo. Segundo, porque los inversionistas desconfían de las condiciones actuales para iniciar proyectos, tanto ante la incertidumbre global como en lo nacional. Esa desconfianza se debe en gran parte a políticas y reformas emprendidas por la pasada y actual administración de Morena, que pusieron límites a la participación en inversión privada en sectores estratégicos como el energético. La falta de generación de energía provoca apagones en el norte y en el centro del país. Necesitamos ampliar y modernizar la red de transmisión de energía. Sin energía no hay desarrollo, no somos competitivos y por lo tanto no hay inversión. Tercero, desaparecieron organismos autónomos y pusieron en duda la autonomía y probidad del Poder Judicial, totalmente bajo su control.
Y ahora con la propuesta de modificación a la ley de amparo, la última trinchera en la defensa de la ciudadanía contra abusos de la autoridad está en riesgo. Cuarto, el gobierno ha presumido en días recientes una cifra récord de la inversión extranjera directa para el primer semestre del 2025. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad y hay que resaltarlo. Solamente el 9% de esa cifra corresponde a nuevas inversiones, mientras que el 91% viene de la reinversión de utilidades y cuentas entre empresas. ¿Y esto qué significa? Que según datos de la propia Secretaría de Economía, son muy malas noticias para la reactivación económica del país. Esto simple y sencillamente nos establece que no hemos aprovechado el nearshoring. Quinto, de acuerdo con datos del INEGI del pasado mes de agosto, lo único que creció fue la informalidad laboral. 1.9 millones de personas se sumaron a este sector. Casi 2 millones de mexicanas y mexicanos en la informalidad más. También hubo un aumento en la pobreza laboral y sobre todo en el campo. A pesar de las transferencias económicas de programas sociales y la llegada de remesas que se duplicaron, obviamente a millones de familias mexicanas y mexicanos no les alcanza para lo indispensable. Indudablemente esto sigue siendo una deuda social que todavía no se logra consolidar. Sexto, las exportaciones de la industria automotriz, uno de los sectores más integrados con Estados Unidos, que representa 1/3 del total de las exportaciones manufactureras del país, tuvo una caída del 4.5% en los primeros 7 meses del 2025. Por lo expuesto, compañeras y compañeros, a nivel económico, el saldo del primer año de gobierno de la actual administración es negativo. Es necesario seguir trabajando más y mejor. A lo dicho, hay que sumar la presión que la deuda interna está generando, 52.3% del PIB, algo histórico. Y para saldar esa deuda, hoy cada mexicana y mexicano tendría que pagar más de 130,000 pesos. Más deuda, menos inversión productiva. Además, hay incertidumbre y preocupación por la recurrencia de las amenazas de más aranceles de parte de la administración de Trump. Ya terminaré, Presidenta. Ya iniciaron los trabajos para la revisión y evaluación del TEMEC y por ello que el Grupo Parlamentario del PAN refrenda su compromiso para que este proceso sea exitoso. Queremos que le vaya bien a México. Hay que cuidar nuestras empresas. El sector terciario es de los que más aporta al PIB, más del 62.1%, pero el primario es el que nos lleva la comida a la mesa. Me refiero al campo. Lo han castigado con precios injustos, pagos incumplidos, la caída de hectáreas cultivables, la falta de apoyo y el cierre de exportación del ganado por el descuido de la plaga del gusano barrenador. El escenario no luce nada bien. Hay muchos retos por delante. Senadoras y senadores, de algo estamos seguros. Si la apuesta del régimen es aferrarse al modelo de Estado omnipresente, estamos ciertos que estará destinado al fracaso. La historia así lo ha demostrado. México necesita seguridad, paz, certeza jurídica, reglas y políticas claras, simplificación de trámites, menos burocracia, cero corrupción, energías limpias y competitivas, desarrollo logístico moderno, puertos, aduanas, aeropuertos, carreteras en buenas circunstancias, en buen estado, más seguras. La mayor parte de las carreteras del país, hay que decirlo, están en muy malas condiciones. Senador, concluya, por favor. Concluyo, Presidenta. Y sobre todo, algo fundamental, la educación de calidad, la capacitación y mejores salarios, buscando siempre el bien común de las mexicanas y mexicanos. Amigas y amigos, aún es tiempo de corregir el rumbo. No hay mucho que festejar. Hay mucho por hacer. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 5 minutos. Gracias, con su venia, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy somos partícipes del análisis sobre el informe anual que la Presidenta de la República tuvo a bien enviar en días pasados relativo a la política económica. Al respecto, comparto una convicción que la propia Presidenta ha subrayado. El progreso sin justicia no es sostenible ni social, ni económica, ni políticamente y está destinado al fracaso.
En congruencia con este principio, el Gobierno federal ha dirigido una estrategia encaminada a la estabilidad macroeconómica que va de la mano con la prosperidad compartida, es decir, salarios justos, programas de bienestar social, inversión productiva y austeridad republicana. Ese es el estándar al que debemos sujetar nuestro análisis, no menos. Durante su primer año de gobierno y pese a un entorno internacional exigente, el Gobierno de México ha conducido la economía con responsabilidad y visión. El resultado, un país resiliente y en constante crecimiento. Para muestra, los siguientes datos. En la primera mitad de 2025, el crecimiento del PIB superó las expectativas. El proceso desinflacionario se consolidó y en julio la inflación se ubicó en 3.5%, dentro del rango objetivo del Banco de México por primera vez desde el 2021. La inversión extranjera directa alcanzó un récord de 34.265 millones de dólares al segundo trimestre de 2025. Este dinamismo no es fortuito, responde a fundamentos técnicos y a la oportunidad de relocalización que debemos capitalizar con certidumbre regulatoria e infraestructura. En materia laboral, se incrementó el salario mínimo 12% en 2025. Esto significa un incremento histórico en términos reales desde 2018 de 135%. La pobreza y desigualdad en México se redujeron a su nivel más bajo de la historia. De 2018 a 2024, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, mientras que 1.7 millones de personas abandonaron la condición de pobreza extrema. En finanzas públicas, los ingresos tributarios de enero a julio crecieron 7.2% anual, resultado de la administración tributaria y la digitalización. Estos resultados demuestran que todo lo actuado por el Gobierno federal se ha encaminado prioritariamente a mejorar el bienestar de las familias mexicanas y generar crecimiento con justicia. Con una estrategia clara, con programas sociales, obras de infraestructura, escuelas, hospitales, caminos, trenes, sistemas de agua y energía y muchas más, el Estado impulsa no solo la economía, sino también la dignidad de las personas. Pero nada de esto ocurre por inercia. Requiere de nuestro trabajo para que persista la disciplina fiscal, la calidad del gasto y la certeza de mediano plazo. En ese sentido, nos toca actuar hacia adelante con altura de miras, en unidad y con responsabilidad republicana, para consolidar lo que viene, por lo que considero necesario compartir con ustedes algunas prioridades. Primero, trabajar arduamente para contener la inflación sin frenar el crecimiento, que la conducción económica siga alineada con una meta cercana al 3%, por lo que desde el Senado acompañaremos un marco fiscal prudente que cuide el bolsillo de las familias. Segundo, contribuir para alcanzar mayor productividad con competencia sana y menos costos para hogares y empresas, para que el aumento salarial rinda más en la mesa de las y los mexicanos. Y tercero, gasto público con calidad, honestidad y austeridad republicana. Desde el Senado y en particular desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público, asumimos nuestra responsabilidad y compromiso con el Gobierno federal, pero sobre todo con el bienestar de las y los mexicanos. Por eso, la actuación de las y los senadores será siempre conducirnos con rigor técnico, con un análisis serio, plural y solvente, siguiendo los procesos legalmente determinados para que las reformas a la Ley Federal de Derechos de los impuestos especiales sobre la producción y servicios y la Ley de Ingresos de la Federación se aprueben en tiempo y forma, con equilibrio y disciplina. Ese es nuestro mandato constitucional y nuestro deber político.
Nuestro mensaje al Gobierno de la República es de seriedad y cooperación institucional. Pueden tener la certeza que esta Cámara de Senadores cumplirá con México. Coincidimos en el objetivo de crecer con justicia y prosperidad senador. compartida. Termino, Presidenta. Y como contrapeso responsable, cuidaremos la sostenibilidad de la deuda, la calidad de gasto y la certeza regulatoria que exigen inversionistas, trabajadores y hogares. Senadoras y senadores, la economía mexicana tiene bases para crecer más y mejor. Si continuamos con técnica, diálogo y acuerdos, convertiremos los avances del primer año en una política de Estado que impulse la inversión, la productividad y la redistribución justa de los ingresos, reduciendo con ello las desigualdades sin perder la estabilidad macroeconómica que tanto nos ha costado construir. Muchas gracias. Informamos y le damos la bienvenida a Blanca Estela Rubio, asambleísta de la legislatura del Distrito 48 de California, Estados Unidos, quien nació en Ciudad Juárez y viene acompañada también con Argelia León, quienes están en una reunión de carácter internacional aquí en nuestro país. Bienvenidas. De igual manera, le damos la bienvenida a la doctora Elizabeth Weider Paz, que es representante de la Organización de las Naciones Unidas. Ella está trabajando directamente en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Sean bienvenidas a la Casa del Federalismo en México. Una vez que concluyeron los posicionamientos de los grupos parlamentarios, procederemos a la segunda ronda de intervenciones de personas senadoras conforme a lo dispuesto en el resolutivo cuarto del acuerdo. Se concede el uso de la palabra al senador Néstor Camarillo Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con tu permiso, Presidenta. Adelante. Nuestro deber como Senado, mientras exista la división de poderes, será hablar con responsabilidad y con argumentos, siempre como un poder independiente, que mediante el debate fortalezca con ideas la democracia de nuestro país. Hablar sobre temas económicos que emanan del primer informe de la titular del Poder Ejecutivo de nuestro país, siempre sin regateos, contará con un respaldo para construir un mejor país, pero siempre hablando con objetividad. Y si bien hay muchos datos, los datos no bastan si no se traducen en argumentos y realidades palpables, porque los números sirven de poco si no cambia la vida de las personas. El informe que presume que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza y 1.7 de la pobreza extrema, son avances que se deben reconocer, pero esas cifras se contrastan con la realidad. El propio Fondo Monetario Internacional estima que en 2025 México crecerá apenas un 0.2%, mientras países como Brasil alcanzarán 2.3%. En 2024, nuestro PIB creció solo 1.2%, confirmando una clara desaceleración. La realidad es clara, estamos creciendo, pero estamos creciendo menos que nuestros países vecinos.
y menos de lo que México merece. Las y los mexicanos no viven de porcentajes o datos macro y microeconómicos, viven de su salario, viven de sus pequeños negocios, de sus proyectos de vida, y es ahí donde está la verdadera economía, en la mesa de cada familia mexicana. ¿Y cuál es esa realidad en la que se encuentra México? Hoy en nuestro país existen 5.4 millones de unidades económicas, y es ahí donde tenemos que enfocarnos y concentrarnos. 94.5% son microempresas que emplean el 41.4% de las personas ocupadas y que generan apenas el 16.1% del valor agregado. 3.7% son pequeñas empresas que emplean al 15.1% y generan el 13.1% del valor agregado. Las MIPYMES representan el 99.8% de las unidades económicas, generan el 52% del PIB y dan trabajo, ojo y escuchen bien, a 27 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Las MIPYMES son México, son los sueños, son los empleados, miles de mexicanos, pero sobre todo son esperanza. La realidad es dura. 52 de cada 100 pequeñas empresas cierran antes de cumplir los primeros 2 años, principalmente por falta de acceso a financiamiento, capacitación y digitalización. Apenas el 9.9% de las microempresas logran acceder a un crédito, contra un 33.6% de las medianas. No se puede hablar de crecimiento económico si la mitad de nuestros emprendedores se quedan en el camino. Por ejemplo, la tiendita de la esquina, el pequeño abarrotero, el mercado local, ellos sostienen la economía de millones de familias. Ellos son la fuerza silenciosa que mantiene vivo nuestro país. Y frente a esto, las políticas públicas actuales son dispersas, insuficientes y con resultados limitados. México necesita políticas públicas que de forma paralela a los programas sociales incentiven la economía y garanticen nuevas oportunidades a todas y a todos los que quieren construir su sueño. Porque los programas sociales son necesarios, pero no son suficientes. Por eso necesitamos acciones concretas para fortalecer la economía de nuestro país. Necesitamos recuperar y fortalecer al Instituto Nacional del Emprendimiento, que vuelva a ser un verdadero aliado de quienes generan empleos. Necesitamos generar incentivos fiscales para las pequeñas empresas, pues no se puede exigirse de manera igual a una empresa que está muy consolidada. Senador, concluya. Concluyo, Presidenta. Esto permitirá el acompañamiento, financiamiento y capacitación a quienes realmente mueven la economía. Compañeras y compañeros senadores, si queremos que México avance, debemos poner al centro a quienes levantan a este país con su esfuerzo diario, que son los emprendedores. En Movimiento Ciudadano lo decimos con claridad. México se mueve con sus pequeñas y medianas empresas. México se mueve con sus emprendedores. México se mueve con la gente. Es el camino para lograr un crecimiento con justicia, inclusión y futuro. Es el compromiso que asumimos desde la bancada naranja. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el senador Eugenio Segura Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, pero está usando los 5 minutos que tiene el Grupo Parlamentario del PT, que le cedió su tiempo. Tiene la palabra el senador Eugenio Segura Vázquez. Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros senadores, medios de comunicación y pueblo de México, hoy estamos aquí reunidos para discutir sobre un tema de suma importancia, la glosa económica
del Gobierno de México. Esta glosa no solamente sirve para recitar cifras, sino para defender una visión muy clara. Esta es una oportunidad para contrastar no solo resultados y datos, sino los principios que hay detrás, para explicar qué define a nuestro proyecto de nación y qué lo distingue del modelo que gobernó por muchos años e inclusive décadas. La respuesta es simple, pero muy profunda: nuestros principios. Donde la corriente neoliberal veía la economía como un fin en sí mismo, nosotros la vemos como una herramienta para el bienestar de nuestra gente. Su brújula era la ganancia para unos cuantos, la nuestra es la justicia para todas y para todos. ¿Se acuerdan, compañeras y compañeros, cuando nos dijeron que subir el salario mínimo destruiría el empleo y dispararía la inflación? Acusaron que los programas sociales mantienen pobre a la gente y que este gobierno quiere a los mexicanos pobres. Son las mismas voces que durante años congelaron el salario mínimo y hoy no comprenden que la mejor política económica es la que se hace por y para el pueblo. Su dogma era la teoría del goteo, esa falaz idea de que si el pastel crecía, algunas migajas eventualmente caerían a la mesa de los de abajo. Nuestra convicción es el humanismo mexicano. Para ellos, el salario mínimo era un ancla para frenar la inflación. Para nosotros es una herramienta para distribuir la riqueza y fortalecer nuestro mercado interno. Nuestros principios se traducen en acciones. Ahí están los resultados. Elevamos el salario mínimo en casi 135% en términos reales. ¿Y qué pasó? ¿Llegó el apocalipsis inflacionario que predecían los viejos economistas? No, lo que llegó fue justicia social. ¿Hubo desempleo? Al contrario, hoy el desempleo está en mínimos históricos del 2.7% y somos el segundo país con menor desempleo de la OCDE. ¿Se ahuyentó la inversión extranjera? Hoy tenemos inversión extranjera directa récord, con más de 36,000 millones de dólares en el primer semestre de este año. Se disparó el dólar a 30 pesos, nada más lejano a la realidad. Hoy contamos con un peso mexicano fuerte y estable. Al mismo tiempo, consolidamos la red de bienestar más grande de la historia de México, con una inversión social que este año alcanza los más de 850,000 millones de pesos, entregados de forma directa a más de 32 millones de mexicanas y mexicanos. En la economía seguimos creciendo. Hoy tenemos una proyección de crecimiento del 1.2%, a pesar de un contexto macroeconómico internacional sumamente complejo, desafiando todos los pronósticos de recesión que nos auguraba la oposición. De hecho, el crecimiento de nuestro país al segundo trimestre está por encima de países como Francia, Corea del Sur o Reino Unido. Además, nuestras reservas internacionales han crecido en casi 40% en los últimos 7 años. Y esos números no son casualidad, son el resultado de una nueva política económica e industrial a través de la economía moral y el Plan México. Por eso se crearon los polos de desarrollo para el bienestar, ecosistemas para anclar la inversión estratégica, corregir los desequilibrios históricos y generar empleos bien pagados en las regiones que por décadas fueron olvidadas. La inflación está controlada en 3.5% y a diferencia de los neoliberales del PRIAN, mantenemos una deuda pública
sana y sostenible. Porque Concluya, nosotros no senador. convertimos las deudas de empresarios en deuda pública que cargamos a todos los mexicanos, como se hizo con el FOBAPROA, que por cierto, las y los mexicanos de mi generación seguiremos pagando hasta el final de nuestras vidas. Ese era su modelo, prosperidad para unos cuantos. El nuestro se llama prosperidad compartida. Es por eso que orgullosamente podemos Concluya, sostener senador. que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza. Concluyo, Presidenta. Esa es la diferencia entre un modelo que acumula y un modelo que distribuye. Felicidades, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por este gran primer año de gobierno. El mensaje es claro: se acabó el tiempo de los gobiernos de élite. La cuarta transformación demostró con hechos que la mejor política económica se guía por un solo principio: por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. A continuación, tiene la palabra la senadora Mely Romero Celis, del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Agradezco la misma consideración de tiempo que a mis compañeros. Desde el 2018, los gobiernos morenistas empujan un modelo económico para México que se presenta como alternativo, nacionalista y enfocado a la sociedad. Sin embargo, en la práctica, los resultados cuentan otra historia. Económicamente, el Estado hoy busca intervenir, apropiarse de las áreas de producción sin fomentarlas, dejando de lado la transparencia y abrazando la corrupción. El crecimiento de nuestro país se ha vuelto una historia del pasado para dar paso al clientelismo, al discurso populista y a la distorsión de precios. Pruebas de esto hay muchas. Primero, en México la inversión en infraestructura productiva no existe. Se han gastado más de 20,000 millones de dólares en una refinería que no refina y más de 12 millones de pesos diarios en un tren que ya se descarriló. Lo que tenemos es un gasto lleno de opacidad, no inversión. Segundo, México no crece económicamente. La proyección del Fondo Monetario Internacional es que creceremos apenas al 0.3%. En todo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el punto más bajo de crecimiento anual fue de 2%, el más bajo. Y si intentan justificar su nulo crecimiento a partir de la crisis arancelaria que se vive con Estados Unidos, solo les recuerdo que en 2008, durante la peor crisis económica desde la Gran Depresión, México estaba creciendo al 2.1. Para México, Morena es una crisis peor que la burbuja inmobiliaria. Tercero, no hay programas para fomentar la apertura de nuevas empresas. Al contrario, el crimen organizado obliga a cerrar miles de negocios. Desde el 2018 se han cerrado más de 160,000 empresas, principalmente MIPYMES. La violencia está descontrolada. En Colima, hace unos días mataron a 6 personas afuera de una panadería local. No hay condiciones para las pequeñas empresas. Cuarto, sus políticas abrieron las puertas a la plaga del gusano barrenador. Esto provocó una caída en el 64% de las exportaciones ganaderas. Y por si fuera poco, estamos importando más granos básicos que nunca en la historia. Quinto, la deuda recibida por Morena, deuda acumulada en toda la historia de México, será duplicada en tan solo 8 años. Les doy 3 datos estructurales aún más graves.
En cuanto al empleo, presumen la cifra de 23.591.000 empleos registrados ante el IMSS, pero no dicen que para el 2018 ya había registrados 20,5 millones de trabajadores. Eso quiere decir que en 7 años gobiernos morenistas solo han podido agregar 3 millones de empleos. Y digo, agregar, no generar, porque de esos 3 millones, 1.2 provienen de plataformas digitales. Eso por una iniciativa que aquí todas y todos aprobamos. ¿Qué significa esto? Que bajo este régimen han sido generados 1.8 millones de empleos en 7 años, menos que cualquiera de los 2 sexenios anteriores. Tan solo del 2018, del 2012 al 2018, con el PRI, se generaron más de 4 millones de empleos formales. En 7 años y 2 gobiernos morenistas apenas han alcanzado a generar la mitad de empleos que logró un gobierno priista. Eso es lo que presumen. Y no solo han afectado el empleo, hablemos de su estrategia energética. Siguen priorizando el uso de combustibles fósiles. Hablan de rescatar a Pemex, pero incluso en sus mejores proyecciones plantean rescatar máximo el 50% de la deuda que tiene, endeudando en el proceso a las y los mexicanos, tirando dinero a un pozo sin fondo en lugar de apostar por energías limpias. La misma presidenta se comprometió a alcanzar el uso del 45% de energías limpias en este país, pero hoy no se está logrando. Si le apostara el gobierno a esa meta que ella misma planteó, habría un ahorro de más de 29,000 millones de pesos al año. Claro, a ustedes les conviene que sigamos dependiendo de combustibles fósiles, si su gran negocio es el huachicol fiscal. Por eso tomaron control de los puertos y de las aduanas. Pero hoy, además de una lacerante ineficiencia en los puertos, México sufre una crisis de corrupción sin precedentes. Con Morena, 30% de los combustibles que consumimos en México, es 1 de cada 3 litros que ponemos a nuestros autos, provienen del huachicol fiscal. Estamos hablando de un boquete a la economía de más de 177,000 millones de pesos al año. Es un acto de corrupción 10 veces más grande que el fraude de Segalmex, también realizado con Morena. Esto es una red de corrupción que involucra a los más altos mandos de su partido, incluido el hijo del expresidente, como señalan las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Morena no solo está frenando el crecimiento económico de México, senadora, lo está concluya. dinamitando. Gracias. Tiene la palabra el senador Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenemos la firme convicción de que la rendición de cuentas no es un acto de buena voluntad del poder, sino una obligación inherente a toda democracia. Bajo esta premisa y en el marco del primer informe de ejercicio del gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ejercemos nuestra atribución de control entre poderes para analizar el desarrollo de la política económica que se instrumentó en este periodo de tiempo y que fue determinante para tener importantes aciertos en esta materia. Como ustedes saben, la política económica es el pilar que sostiene el rumbo de las naciones en tiempos de incertidumbre. Hoy, en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, se vuelve imprescindible para proteger la estabilidad interna y garantizar el desarrollo nacional. En los gobiernos de la Cuarta Transformación, la política económica humanista no solo ha respondido a retos y problemáticas en el corto plazo, sino también
ha sembrado las bases de un mejor futuro, con mayor inversión en infraestructura, transición energética, soberanía alimentaria y digitalización de la economía. En el segundo piso de esta transformación, la política económica ha combinado la disciplina fiscal con justicia social, generando desarrollo y prosperidad compartida, porque ha colocado al centro de las decisiones del gobierno el bienestar de todas y todos los mexicanos. Pero vamos a las cifras. Nuestro país, bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y al darle continuidad a la política económica del sexenio anterior, se registró el aumento salarial más alto en términos reales entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pasando de 89 pesos en el 2018 a 279 pesos en el 2025. Con ese aumento sostenido se recuperó el 132% al poder adquisitivo de los trabajadores a nivel nacional, lo que permitió reducir la pobreza laboral en 34% en el primer trimestre del 2025, el más bajo desde que se tiene registro. También se mejoró el salario de los maestros, el personal médico, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, y se fortaleció el sistema de pensiones y jubilaciones, logrando que ahora los trabajadores mexicanos se puedan jubilar con hasta el 100% de su último salario. Estos datos, estas cifras dan cuenta que cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, se genera un círculo virtuoso de desarrollo y de prosperidad compartida. Con ello, no echamos las campanas al vuelo y desde el ámbito legislativo seguiremos impulsando cambios en nuestro marco jurídico para fortalecer esta sinergia y promover mayor crecimiento en áreas estratégicas. En el ámbito aduanero tenemos importantes áreas de mejora y seguir consolidando a ese sector como motor y fuente de financiamiento público para el desarrollo nacional. Bien sabemos que este sector constituye una de las principales fuentes de ingresos para el Estado mexicano. De enero a mayo del 2025, la Agencia Nacional de Aduanas de México reportó una recaudación alrededor de 594 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal del 28.5% respecto al mismo periodo del año anterior. En el 2024, la recaudación aduanera representó una novena parte de los ingresos totales de la Federación. Por ello, consideramos primordial este ejercicio republicano de análisis del informe de gobierno del Ejecutivo Federal, porque nos permite ponderar y perfeccionar desde nuestro ámbito de competencia la ruta del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como gran objetivo que cada mexicana y cada mexicano tengan las condiciones mínimas de bienestar para que viva dignamente, tenga un salario competitivo, sea parte de la sinergia de crecimiento y desarrollo que vive nuestra nación. En el Partido Verde seguiremos trabajando de la mano de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que el bienestar y el crecimiento y la prosperidad compartida sea una realidad para todos y todos los mexicanos. Seguimos promoviendo el diálogo entre poderes y la rendición de cuentas como la vía de entendimiento y de trabajo conjunto para cumplir nuestro objetivo común, que es que le vaya muy bien a México. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Además, cumplió con los 5 minutos. Tiene la palabra el senador Raimundo Bolaños Azócar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidenta, compañeras senadoras, senadores, me refiero a la glosa del primer informe de gobierno en materia de política económica a nombre de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PAN. E inicio diciendo que nos están llevando por un camino que no le conviene a México, el camino del endeudamiento. A este ritmo van a quebrar al país. Hay que decirlo claro. El expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum mintieron. Mintieron cada vez que dijeron que sus gobiernos no se endeudarían.
La verdad es que en el gobierno anterior la deuda pública creció casi 7 billones de pesos, el nivel de endeudamiento más alto en los últimos 25 años. La deuda de López Obrador es más alta que la de Fox, es más alta que la de Calderón y más alta que la de Peña Nieto. Así de claro, a la gente hay que decirle la verdad. Es la cifra más alta de nuestra historia. Y como si no fuera suficiente, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está siguiendo la misma ruta. En solo 9 meses sumó otro billón de pesos adicional a la deuda, que sigue subiendo y sigue rompiendo récords. Para este año llegará al 52.3% del PIB. Se endeudan sin límites. Y estos créditos podrían entenderse en una economía que genera gastos de inversión, ¿verdad? Quizás para la mejora de carreteras que están destruidas, quizás en modernización de hospitales, quizás en estructura escolar, pero no. El problema es que el gobierno no gasta en estos fines y, por el contrario, está recortando el gasto social. En los primeros 6 meses de 2025, el gasto en salud cayó 8%. En educación tuvo una disminución del 2.3%, mientras que el miedo es la constante en el país y, no obstante, en seguridad se desplomó el gasto en un 11.1%. Estas cifras no son solo números y datos duros. Se trata de los tratamientos a niños con cáncer que no llegan. Se trata de escuelas públicas sin pupitres, sin pizarrones o sin baños. Se trata de las mujeres que por la noche suben a los transportes públicos con miedo, o de las personas que mueren en la espera de ser operados en hospitales. Se trata de que las mexicanas y los mexicanos pagan el costo de la ineptitud en el manejo financiero de este gobierno. Los datos del INEGI también revelan verdades incómodas de las que el oficialismo no quiere hablar. Durante agosto, el costo de la vida se encareció en el país y la canasta alimentaria en las ciudades tuvo un incremento del 4.1% en comparación con el año anterior. Esto significa que estuvo por encima de la inflación. La vida en México se encarece más rápido de lo que pagan incluso los programas sociales. Los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar se encarecieron casi el 8%. El precio de la carne de res subió casi el 20% y la leche el 8.6%. Este es un golpe directo al bolsillo de las familias, en el que no se trata de explicar ahora cuántos refrescos, litros de leche o cuántos kilos de carne menos tendrán que consumirse para amortizar la inflación. Se trata de una constante inaceptable más. El poder adquisitivo de la ciudadanía baja de forma sostenida. Mientras tanto, todos seguimos pagando por las obras inviables como el AIFA, que sigue vacío y endeudado, Dos Bocas, que se sigue inundando y que refina menos de la mitad de su capacidad, o el Tren Maya, que se descarrila, pierde dinero, pero eso sí, ¿cómo tiene balastro? México está lleno de gente trabajadora, de familias que se esfuerzan por salir adelante y que no merecen que sus impuestos se destinen a proyectos faraónicos. Mientras se recortan fondos de las familias y la educación de niñas, niños y personas jóvenes como presente y futuro de este país. La mayoría de este Senado aprobó en 2019 la Ley General de Educación y les recuerdo, ahí se dispuso a destinar el 8% del PIB a este rubro. Sin embargo, el INCO estima que para 2026 solo se destinará el 3.3%, menos de la mitad de lo que por ley se dispuso. ¿Dónde quedó entonces el compromiso con la educación? La deuda pública sigue aumentando y el gasto de inversión y desarrollo, un motor clave para el progreso de cualquier nación, se mantiene en un alarmante 0.27% del PIB. Esta cifra nos pone en una posición vulnerable frente al resto del mundo, especialmente cuando vemos que en países como Estados Unidos alcanza inversiones del 3.59%, 13 veces más que en México. Brasil invierte 4 veces más e incluso Argentina invierte porcentualmente el doble que nosotros. La falta de capacidad de Morena nos está condenando al rezago. Ahora, lo que sí tuvo un crecimiento fue el gasto destinado a cubrir el endeudamiento público, que en el primer semestre de 2025 fue de un 10.8%, mayor que el año pasado. Y verán, es un elemento de causa-consecuencia. Si gastas más de lo que ganas, te endeudas. Si te endeudas, se generan intereses que por supuesto tienes que pagar.
y los niveles alcanzados a que los intereses de la deuda ya no son costeables. Son 1.6 millones de pesos los que se pagarán este año. Con este dinero se puede cubrir todo el presupuesto para las pensiones de adultos mayores para los próximos 3 años. Y por si fuera poco, hay un gasto que no verán en ningún informe oficial, y es la corrupción de Morena. Tan solo por el huachicol fiscal, el gobierno pierde casi 170,000 millones de pesos. Una cifra que equivale, senador. concluyo, Presidenta, casi a todo el presupuesto 2026 para las becas Benito Juárez. La realidad es que en 2025 será un año de fracaso en el manejo de las finanzas públicas de la actual administración. Es una ruta de endeudamiento, lo que es irresponsable y es insostenible, porque los ajustes al gasto han recaído en los rubros más sensibles para la población y eso simplemente es injustificable. Es cuanto. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, querida presidenta. Gracias por su consideración. Quiero comenzar diciendo a todas, a todos que hoy discutimos la política económica del primer informe de gobierno de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su contenido confirma que México avanza con rumbo firme hacia la prosperidad compartida, con un modelo de desarrollo que garantiza estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo combate desigualdades históricas. Los resultados hablan por sí mismos. De hecho, debo decirles que tras 7 años de tan exitosa política económica y social, hemos avanzado en cifras que nos permiten poder visibilizar y poder abatir la pobreza, la desigualdad. De 2018 a 2024, 13.4 millones de mexicanas y de mexicanos salieron de la pobreza y 1.7 millones dejaron atrás la pobreza extrema, algo nunca antes visto en la etapa del neoliberalismo. También debo decir que del 2019 al 2025 el salario mínimo creció 131.5% en términos reales, fortaleciendo el poder adquisitivo de las y de los trabajadores mexicanos. En 2025 se alcanzó un récord histórico de 23.6 millones de empleos formales, con una tasa de desempleo promedio de 2.6%, una de las más bajas del mundo. Somos un país que está destinado a ser grandeza del mundo. Representamos la economía 12ª de todo el hemisferio y tenemos como objetivo ser el top a nivel mundial. Según la Organización Mundial del Comercio, México ocupó el 10º lugar como exportador e importador mundial durante el 2024. De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, un grado de complejidad económica implica que la economía produce y exporta bienes sofisticados y diversos, lo que implica una mejor capacidad para captar inversión e impulsar la innovación, además de fortalecer la resistencia frente a choques externos y ampliar las oportunidades de crecimiento. En este sentido, México se encuentra en el lugar número 17 de las economías más complejas del mundo, de un total de 145, tan solo a 3 puestos de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. A ello se suma un entorno económico sólido. En el primer semestre del 2025, México logró un máximo histórico de inversión extranjera directa con 34.265 millones de dólares, principalmente en reinversión de utilidades, reflejando la confianza empresarial en nuestra nación. El peso mexicano se ha mantenido fuerte y estable con una apreciación del 4.6 frente al dólar. Y en materia de comercio, en un periodo de enero a julio del 2025, la balanza comercial acumuló un superávit de 1.416 millones de dólares frente al déficit de más de 12,000 millones de dólares en el mismo lapso de 2024, lo que muestra una mejora estructural en el desempeño externo de nuestro país. Compañeras y compañeros, estos avances no son fortuitos,
responden a una estrategia muy clara denominada el Plan México. Nuestra estrategia es la industrialización y además esta es una marca de hoja hacia la ruta del éxito de nuestro país. Por eso es que todos los días, semana tras semana, la presidenta de México y su secretario de Economía anuncian inversiones muy fuertes y ello tiene que ver también con el trabajo de colaboración con los 32 gobernadores y gobernadoras de nuestro país, incluyendo, por supuesto, las y los gobernadores de oposición, los gobernadores de Movimiento Ciudadano y las y los gobernadores del PRI y del PAN, que además celebran las inversiones que se hacen desde la Secretaría de Economía y que se anuncian con bombo y platillo con las y los gobernadores. Pero además nos guían 5 objetivos estratégicos: aumentar el contenido nacional en nuestras exportaciones, diversificar y sofisticar la estructura productiva, generar empleos formales y de calidad, desconcentrar el desarrollo industrial y también fortalecer la resiliencia y la seguridad económica. De lo que se trata es seguir impulsando la sustitución de importaciones y el impulso al contenido nacional, y para ello también lo que tiene que ver con el relanzamiento de la campaña tan exitosa del Plan México. Hoy ha garantizado la certificación de 1,736 empresas y ello representa 3,652 productos. Esta estrategia sigue avanzando, lo hemos logrado juntas y juntos con la guía de 2 estadistas humanistas. La primera, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y también su secretario de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard, que trabajan todos los días a fin de fortalecer esta relación diplomática, comercial entre Estados Unidos y México, y nos preparamos para que la revisión del TEMEC sea todo un éxito. No hay la menor duda de que hoy avanzamos con paso firme y reiteramos nuestro compromiso de acompañar al Ejecutivo con las reformas que fortalezcan la competitividad y den certeza a la inversión, siempre con un principio claro: que el desarrollo económico se traduzca en el bienestar tangible para las familias mexicanas. Hoy más que nunca podemos decir que la política económica de la presidenta Sheinbaum coloca a México en la ruta correcta, la de un país próspero, justo y con oportunidades para todas y para todos. Es cuanto, presidenta, es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Con las intervenciones realizadas, finalizamos el análisis del primer informe de gobierno de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en materia económica. En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión se remitirá a la ciudadana presidenta de la República para su conocimiento.